Hola chicos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas las de hoy, las de mañana y las de posiblemente pasado mañana. Este, una vez más aquí en Radio Unilíder. Ah, no, perdón, me equivoqué de spot publicitario. No, no es cierto, chicos, nada más para distraerlos un ratito. ¿Sale? Espero que anden bien. No sé ya cómo anden en sus casas, pero aquí es un día horripilante. Bueno, entre comillas horripilante, está un poco de aire. Bueno, ok, exérreles, hace aire. Cosa que me llama mucho la atención porque no es temporada de aire, es temporada de morir cocinado bajo nuestros propios jugos por el sol. Entonces, eso es lo preocupante de la cuestión. ¿Vale? Pero bueno, ¿quién es uno para quejarse, no? Ya, ¿vale? Muy bien, chicos. Antes de continuar, precisamente, ¿alguien tiene alguna duda de lo que hemos estado viendo? ¿Nadie tiene alguna duda de lo que hemos estado viendo, niños? Lo que ustedes deciden, hablar. Voy a iniciar la pizarra, que es lo que me va a ocupar, lo que me está ocupando estos últimos días. ¿Sí? Ah, y por cierto, se me olvidaba, espérenme. Se me olvidaba. Para nuestro ejemplo del día de hoy, es que está ocupando. Espérenme un segundito. Aquí está. Ya, ya encontré lo que yo quería. Muy bien, chicos, última vez que voy a preguntar. ¿Tienen dudas? No, profe, no tenemos dudas. Bueno, las dudas seguramente van a salir en el examen. ¿Vale? Bueno, más bien, en el momento del sacrificio humano. Ah, cómo me encanta sacrificar. Es el día más bello del mundo. Pero bueno. Entonces, vamos a empezar, chicos, precisamente con lo que hemos estado utilizando, ¿no? La pizarra. Vamos a ponernos primero en contexto para poder ubicar precisamente eh, cada uno de los elementos. Vamos a ocupar. Miren, ahorita el círculo va a salir de color amarillo. Me gusta un poquito más para variarle a los colores. ¿Sí? Recuerden que también debemos de dibujar nuestro monigote. Te muestras el monigote, va a ser naranja para que se vea padrísimo, ¿no? Vamos a poner nuestro monigote. Ya sé que tiene una pierna más larga que la otra, eso no es problema. ¿Sale? Ahí está nuestro monigote y lo que siempre hemos estado utilizando. ¿Sí?
que es precisamente lo relativo a la esfera jurídica. Decíamos precisamente el día de ayer que para el caso de los funcionarios públicos que cometen actos que violenten las garantías individuales, ¿sí? Todo acto de autoridad debe estar fundamentado en una ley, ¿sí? En un reglamento, para poder violentar los derechos humanos, ¿sí? Es decir, todas las facultades que le otorga precisamente la ley a estos servidores públicos deben tener un fundamento y un sustento, ¿sí? Era lo que veníamos, que era lo que veníamos viendo precisamente en el transcurso del día de ayer. ¿Sale? Ya les expliqué también precisamente el día de ayer qué es lo que deben hacer ustedes, por ejemplo, cuando llegan a ser servidores públicos. ¿Cuál es el estudio de las normas que deben realizar para poder comprender de manera total y absoluta? Bueno, es un decir, ¿no? Total y absolutamente. Para poder comprender sus funciones, llegando a ser servidores públicos, para evitar invasión de esferas competenciales, ¿sí? Invasión de la competencia de otro organismo, de las funciones de ustedes, o inclusive, ¿sí? Atender funciones que no les corresponden, ¿sí? Salvo por situaciones de carácter extraordinario, que bueno, es otra cosa. Todo eso precisamente. Sí, es lo que vimos precisamente. Palabras más, palabras menos, lo que vimos el día de ayer, ¿no? Obviamente todo esto lo hicimos referencia concretamente a lo que viene siendo la autoridad responsable, ¿sí? La autoridad responsable, pues obviamente es un órgano público, es una entidad, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. ¿Sí? Recordemos precisamente que es un ente del Estado. Esa es la primera característica principal de todo acto de autoridad, lo que veníamos hablando el día de ayer, ¿vale? Y como ente de autoridad, como ente de Estado, ¿sí? Pues obviamente la ley lo fundamenta, ¿sí? Hasta aquí dudo mucho que haya algún problema. No voy a capturar a este monigote porque ya está de la clase pasada, ¿sí? Solamente lo utilicé para ejemplificar. Ya a partir de aquí ya voy a capturar al monigote, ¿vale? Bueno. Pero dice también, o sigue habiendo continuidad por parte del artículo 5º, fracción segunda de su ley de amparo, que dice que todo acto de autoridad, ¿sí? Pero también les dice claramente, también hago referencia a particulares, ¿sí? Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ah, ¿como cuáles, no? Ah, voy a parar tantito de presentar esa parte. Y pensamos, debemos de pensar. Y aquí yo les puse un ejemplo, déjenme lo hago más grande para que lo lean. ¿Qué dice su artículo 4º de la ley del notariado del Estado de Puebla? Les dice muy bella, linda y hermosa y chulamente: el notario público es el profesional de derecho investido de fe pública por el Estado, que por delegación del Ejecutivo ejerce una función de orden público y tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden, así como autenticar y dar certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe, mediante la consignación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría. Ah, pues miren, aquí tenemos un particular, ¿sí? Con funciones estatales. Primero, el notario público es un profesional del derecho. ¿Es un particular? Sí.
Investido de fe pública por el Estado que por delegación del Ejecutivo ejerce. Ah, ahí está la facultad, ¿sí? O la fundamentación de la facultad del notario. Fe pública que tenía el Ejecutivo, pero que se la dio el notario. ¿Sí? Una función de orden público. Ah, para todos. ¿Sí? Muy bien. Y está en una ley. Claro, está en una ley. Cumple con los requisitos de la definición. Ahí la pregunta para todos ustedes, en lo que coloca esto. El artículo 4 que acabo de leer, ¿sí?, de la ley del notariado del Estado de Puebla, ¿sí?, señala que el notario, voy a ponerlo así, esa frase que acabo de colocar es correcta, Esmeralda. Esmeralda, perdón. Ah, sí, Esmeralda, está bien. Esme. Sí, ¿Es correcta esa frase, Esmeralda? Claudia Angélica Tlalpa también es correcta. Annette, Marjorie, Wendy, Jessica. ¿Es correcta esta frase? La frase que dice, el notario, por definición, es una autoridad. Ok, por definición, a ver, no hay chats. Por definición es correcta. ¿Sí? ¿Por qué es correcta? No, aquí no entró. Acá. ¿Sí? Por definición, efectivamente, el notario público es una autoridad. Por definición, ¿sale? ¿Por qué? Porque de dónde viene la facultad de sentar los actos jurídicos, pues precisamente el Estado. ¿Por dónde, sí, o de dónde obtiene esas funciones? A través de delegación de funciones. ¿Sí? Entonces, el notario público es una autoridad para efectos de la ley de amparo, para efectos única y exclusivamente de carácter educativo, si es una autoridad. Y, por ende, el notario público entonces le puede interponer un amparo. ¿Puede interponer un amparo contra un notario público? Esa es la pregunta de los 20 millones de dólares que no les voy a dar, pero saben que dentro de muchos años, cuando sea multimillonario, se los daré. Bueno, no. ¿El notario público le puedo interponer un amparo? La respuesta es no. No puede interponer un amparo. Sí. Voy a empezar la pintarraje de nuevo. No puede interponer un amparo contra contra un notario. Pero,
Oiga, pero ¿por qué no procede el juicio de amparo? Si por definición el notario público es una autoridad. Claro, por definición. ¿Sí? E insisto, una vez más, por definición. ¿Sí? Solamente para efectos se entiende que es una autoridad. Sin embargo, para resolver este problema, la Suprema Corte, los tribunales y el Poder Judicial de la Federación ya tomaron una determinación. ¿Cuál es? Existen otras características que se deben de tomar en cuenta para poder considerar que un particular es una autoridad. O sea, no nada más es el hecho de que el propio particular reciba funciones del Estado a través de una norma. No. Existe otro elemento, sí, que se debe de tomar muy en cuenta y que ya la Suprema Corte interpretó. ¿Cuál es? Este elemento, los actos a realizar por parte del particular. ¿Qué significa esto? A ver, para que quedemos todos en la misma, en la misma sintonía. Un particular no puede, nunca, jamás va a ser equiparado a una autoridad. O sea, nunca. ¿Por qué? Una autoridad tiene el efecto, ¿sí? Tiene la característica de crear situaciones subjetivas, ¿sí? Más, se los voy a poner, porque esa parte que les acabo de referir es realmente la diferencia. Ahí está. Esto es esa parte, esta pequeña frasecita que les acabo de poner, que dice situaciones subjetivas, es el verdadero elemento que distingue a los particulares y a las autoridades. ¿Qué son las situaciones subjetivas? A ver, una situación subjetiva es aquel acto que puede llegar a alterar, modificar, ¿sí? Un derecho o alguna situación particular de un ciudadano, ¿sí? Concretamente las vamos a llamar alteraciones a la esfera jurídica del particular. Con ese nombre las vamos a identificar, ¿sale? Con ese nombre las vamos a ubicar. Cuando una autoridad ejecuta o realiza sus actos naturalmente, siempre va a estar realizando alteraciones a la esfera jurídica de los particulares, ¿sí? Mientras un particular con funciones delegadas como notario público no realice este tipo de alteraciones a la esfera jurídica, jamás será considerado por efectos de jurisprudencia como particular. ¿Sí? Ningún particular, aun aunque lo diga la ley, se delega funciones mientras no cree
situaciones objetivas o alteraciones a la esfera jurídica de los particulares, no se le puede interponer juicio de amparo. No procede. ¿Sí? Y como no procede, entonces tienes que solicitar la restitución de tu derecho violentado de otra manera. ¿Sí? ¿A través de qué? A través precisamente de las medidas de carácter jurisdiccional no garantistas de derechos humanos. Es decir, un juicio normal, juicio reivindicatorio, juicio, lo que ustedes quieran, ¿no? El juicio que ustedes quieran. ¿Sí? Pero por amparo, ¿vale? Hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda con esto, chicos? ¿No? Bueno. Entonces, esta es la parte meollática del asunto, o el meollo del asunto. Ningún particular puede, aún teniendo facultades delegadas, puede ejercer funciones si no crea o modifica o altera la esfera jurídica del particular. ¿Sale? Así de simple, así de complejo. ¿Sale? Por ende, déjenme ver si no chats, no chats. Para acá. Por eso, precisamente, ¿sí? Los actos obligatorios, ¿sale? ¿Sale? Este sí lo voy a salvar porque este sí. Listo, ya quedó. ¿Sale? Reitero, apréndanse esto. Con eso ustedes se van a ayudar mucho para poder entender el amparo. ¿Sí? Ahí está. Por esa razón los particulares no son autoridad. ¿Qué significa esto? ¿O cómo podemos entender toda esta palabrería que les acabo de poner? ¿Sí? Vamos a cambiar. ¿Qué significa esto? No, voy a hacer más chiquito. Porque necesito dos. Voy a necesitar dos. Es el particular. Luego, espérame. Estoy poniendo con el monigote. Ahí está uno.
otro monigote. Pierna. Otra pierna. El cuerpo está muy feo. Brazos. Y maceta. Parece una Tupsi Pop. ¿Sale? Ahí está ya. Ahí están nuestros dos monigotes. ¿Sí? Voy a moverlos un poco para... ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, el monigote del círculo azul. Ja, 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 ja. El monigote del círculo morado, ¿sí? Es un particular. ¿Sale? Él es un particular, precisamente. ¿Sale? Tal cual como ustedes lo ubicamos siempre, lo hemos hecho siempre. ¿Sí? Él es un particular. El monigote del lado izquierdo, o sea, el que está de naranja, precisamente aquí le vamos a poner que es una autoridad. Y aquí le vamos a poner que es un particular. Un ciudadano, como ustedes lo quieren llamar. ¿Sí? Para efectos del juicio de amparo es lo mismo. ¿Sí? Ahí está, autoridad de particular. ¿Qué significa entonces la palabrería esa de que los actos de los particulares con funciones delegadas o funciones que prescribe la ley, si no producen alteraciones a la esfera jurídica del ciudadano, no se consideran para efectos del juicio de amparo como autoridades? En resumen, al final del día, para que este particular, para que esta autoridad o para que el particular pueda decir, ¿sabes qué? Sufrí un daño, ¿sí? Así, bueno, para que no digan. Esto es lo que hace precisamente la diferencia entre un particular. Esto es lo que hace la autoridad. A eso se refiere precisamente lo que viene precisamente en esta parte de la pizarra. ¿Sí? Situaciones subjetivas y alteraciones a la esfera jurídica. ¿Sí? Así debe de venir. Eso es lo que debe de producir el daño en la esfera jurídica, en las situaciones particulares, las situaciones subjetivas, alteraciones a la esfera jurídica. Si no se producen esas alteraciones, si no se producen esos cambios, si no hay ese daño en la esfera jurídica del particular, no procede juicio de amparo. ¿Sí? No procede juicio de amparo. O sea, por donde le busques no te lo van a hacer valer. ¿Cómo lo harían valer? ¿Sí? ¿Cuándo lo harían valer precisamente? ¿O cómo lo pueden hacer valer? Cuando la autoridad reconozca precisamente el acto, ¿sí? Y la ley que le dio origen y sustento. ¿Sale? ¿Dudas hasta este punto? Muy bien.
¿Vale? Entonces, no puede haber daño por parte de los particulares porque ellos no crean en ningún momento esa alteración. Jamás en la vida lo van a hacer. Y salvo así, si lo llegan a hacer, ¿sí? Es muy complicado que proceda aún así por el juicio de amparo. Esto no es una determinación que esté en la propia ley, es una determinación que deviene precisamente de una jurisprudencia, ¿sabe? Este, obviamente, obviamente, los particulares, precisamente, con facultades delegadas, ¿sí? Pues por eso nadie, bueno, voy a desviar un poquito. Por eso nadie va nunca con los notificadores, ¿sí? Porque como en sí no hay un respeto, pero bueno, otras cosas. Ah, se me abrió. Esto es el artículo 5 fracción segunda, graficado, ¿sí? Si tu acto no produce daño a la esfera jurídica de los particulares, no es susceptible de amparo. Si tu, ¿cómo decirlo? Si es un perrito, por ejemplo, vamos a hablar, se hace necesidades en medio de la calle, no es culpa del particular, es culpa del dueño, ¿no? Vale. Puede, puede. Sí. Queda claro el artículo, la fracción segunda del artículo quinto de la ley de amparo. O sea, sí queda claro, sí llegan a comprender que para poder ser una autoridad para efectos del juicio de amparo, debo de crear situaciones jurídicas distintas de las que ustedes están reconociendo. ¿Sale? Muy bien. Voy a pasar otra pizarrita. Espérame. Voy a parar tanto de compartir y nos vamos a la ley de... Déjenme hacer la ley de Puebla y nos vamos a ir a la ley de amparo. Ya en la clasificación ya no me toca a mí, ya le toca al maestro de derecho de amparo. ¿Sale? Esa parte ya no me toca a mí. Pues vamos entonces a la fracción tercera del artículo quinto de la ley de amparo, concretamente, que nos dice quiénes son los terceros interesados. Y nos da varios supuestos, precisamente de interpretación por ahí que dice el artículo quinto fracción tercera. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter,
A. La persona que haya gestionado el acto reclamado tenga interés jurídico en que subsista. B. La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo, o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés sobre ese complejo. ¿Sale? Perfecto. Pasamos entonces a la lectura del siguiente inciso, del inciso D. Perdón, del inciso C. La víctima del delito u ofendido quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecta de manera directa a esa separación. Siguiente. ¿Sí? ¿Sí? Luego viene el siguiente inciso. El indiciado procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio del... Perdón, cuando el indiciado o procesado, cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público. Y el Ministerio Público cuando haya intervenido en el procedimiento penal del cual se derive este acto reclamado, siempre y cuando tenga el carácter de autoridad responsable. ¿Qué significa todo esto? La autoridad, por ejemplo, podrá llamar a un juicio de garantías al Ministerio Público, ¿sí? Para que pueda realizar todas las indagatorias que él considere prudentes, ¿sí? Ahora, para efectos del tercer interesado, ¿sí? Debemos analizar cuál es el origen de la vinculación, ¿vale? A ver, aquí nos maneja algunos supuestos. ¿Desde dónde deviene la parte vinculatoria entre el actor de amparo, que no se llama, que tiene ese nombre, sino se conoce como quejoso, y sus contrapartes que provienen precisamente del juicio de origen y que para el de garantías son única y exclusivamente este que que busca precisamente mantener la relación, ¿no? O sea, la causa o la existencia del propio procedimiento. Ahora, ¿cómo lo voy a entender? Primero, el origen de la causa. Un juicio de orden civil, por ejemplo, que perdió la otra persona. Okay. Esa parte, o ese juicio que perdió la otra persona, ¿sí? Generó o violó la esfera jurídica del particular. No. ¿Por qué no? Sí. Debemos analizar ese vínculo. Si ustedes revisan todas las fracciones, todas esas referencias a un factor de... sí. Primero, para poder analizar precisamente estos vínculos entre las personas, ¿sí? O el quejoso y el tercero interesado, como les comentaba yo, viene de un procedimiento. Un procedimiento, vamos a imaginarlo de carácter civil, en el cual cada uno de ustedes tiene un rol, actor o demandado. ¿Sí? Ese rol que ustedes llevan derivado de ese procedimiento
se va a mantener hasta la resolución final del mismo. ¿Sí? Cae sentencia, viene apelación, cae apelación y procede amparo. ¿Sale? Así es como se lleva a cabo el camino. Ahora, cuando ustedes reciban, más adelante, si ustedes llegan a estar en algún colegiado, ustedes reciban precisamente algún juicio de amparo, ¿sí? ¿Qué voy a ver? ¿O qué tengo que hacer? Mm, ¿Vale? ¿Qué pasaría? Voy a poner un ejemplo. Y de ahí voy a desprender. ¿Qué pasaría si en el contrato, perdón, qué pasaría si en un contrato de lo que ustedes quieran, gustan y ordenen, de un contrato en particular, la, una de las partes no cumple, ¿sí? Se lleva a su juicio, etcétera, 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 acaba el procedimiento, termina el procedimiento, se dicta sentencia, se va a la apelación, se va al amparo, ¿sí? En el amparo lo pierde y todo. Es aquí, precisamente, en este camino del proceso, donde nace el tercero interesado. ¿Por qué? El tercero interesado no necesariamente jamás va a ser la contraparte en el sentido de la palabra, ¿sí? Siempre va a ser la parte inconforme, para que ustedes lo puedan ubicar de manera sencilla. Esa parte inconforme del juicio de origen, ¿sí? Siempre, ya sea que sea el actor o sea el demandado, la parte inconforme es aquella que va a promover el juicio de amparo. Entonces, esa la que promueve se llamará quejoso. La que necesita que, no sé, ¿sí? Esa parte inconforme que ustedes llegaron del juicio, ¿sí? Promueve amparo. La otra es la tercera interesado. ¿Por qué? Porque no le sirve, considera que no es importante intervenir de manera directa y efectivamente, ¿no? Lo más conveniente es no intervenir de ninguna manera. Pero bueno, este, ¿cómo diría? Sí. ¿Por qué será en tercero interesado la parte de ese juicio? ¿Quiere que subsista el acto? Sí. Debe de obligar a que subsista el acto. ¿Sale? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no sé, si una de las partes ya no quiere el procedimiento del juicio? Automáticamente también desaparece el tercero interesado. ¿Sale? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la razón de todo esto? El tercero interesado en realidad siempre va a ser la vinculación importante entre el actor en su momento, o sea, entre los juicios de origen y el demandado. Siempre va a ser así. Esa va a ser la relación eterna de estos dos. ¿Por qué? Hasta que se resuelva el procedimiento y aún así a veces luego hay que hacer modificaciones. ¿Sabe? Ahora bien,
Este... Déjeme seleccionar la casa de cultura. Ya. Vamos a verlo de esta otra manera. ¿Sale? ¿De qué forma debemos entender al tercero interesado? Déjenme paso pizarra para poder explicar un poco mejor, porque creo que por ahí se necesita el detalle el asunto. Vamos de nuevo a nuestra pizarra. Nuestra pizarra siempre va a ser, ¿sí? Voy a poner un monigote más para acá. Ya nada más les voy a poner las cabecitas, para ahorrar tiempo. Ya saben, son los monigotes. ¿Sí? Son 3, ahí está. Espérenme tantito. Aquí. Prestaros mucha atención, chicos. Presten mucha atención. Primero, en un procedimiento de carácter normal, ustedes siempre van a tener dos partes. ¿Sí? Esto lo vamos a llamar un juicio. ¿Sí? Acá está el actor. Nada más le voy a poner una letra A. Acá le vamos a poner el demandado. Y este cuate de acá va a ser el juez. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Esto es una relación normal. Una relación procedimental común y corriente. ¿Sale? No me acuerdo si la salvé, perdón, la salvo. Esto es una relación normal dentro de un procedimiento. Cualquier tipo de procedimiento. ¿Sí? Voy a salvarla de una vez. A ver. En un juicio de garantías, ¿cómo es esa relación? ¿Sí? ¿Qué sucede? Creo que me quedo muy grande. Espérenme, déjenme dibujar el tercer circulito. Voy explicando. Entonces, decíamos, en un juicio, en un amparo, la relación son 4. Espérenme, aquí faltó una bolita, ustedes disculpen. En un juicio de amparo, nosotros tenemos al quejoso, acá vamos a encontrar nosotros a la autoridad responsable, le voy a poner como R por cuestiones de rapidez. Acá encontramos al juez de distrito, ¿sí? O precisamente al tribunal colegiado de circuito, dependiendo si es un amparo directo o indirecto. ¿Sí? Acá lo vamos a poner así.
Y aquí vamos a poner al tercero. ¿Sí? Ahí está. Ya están todos ahí. Ya están todos los intervinientes en el juicio de amparo. ¿Sale? ¿Cómo van las líneas? Seguramente estar pensando, ¿cómo van las líneas? Voy a cambiar el color para que se vean hermosas. ¿Cómo van las líneas? ¿Sí? Así es como van las líneas en un juicio de amparo. Oiga, profe, pero el tercero, ¿qué onda? ¿Qué pasión con su vida, con ese señor? Ah, muy buena pregunta. ¿Verdad? Ok. ¿Por qué pongo, o por qué piensan ustedes que puse unas flechitas nada más con el tercer interesado? Porque el tercer interesado, siendo realistas, realmente es un metiche en el juicio. ¿Por qué es un metiche? Porque en realidad ya no tiene ninguna vinculación con el juicio de amparo. Tiene vinculación con el origen o con lo que dio origen al juicio de amparo, es decir, la relación o la vinculación entre él, o sea, el tercer interesado en su carácter de demandado, o sea, en esto es lo que él tiene, él quiere, él tiene vinculación con ese resultado, ¿sí? En el juicio de amparo él no tiene ninguna vinculación porque él no se está quejando, él se está, ¿cómo decirlo? Él está conforme con el resultado. Sin embargo, y viene el problema, él quiere que subsista precisamente el resultado originado en esto, en el juicio de origen, ¿sí? Él quiere que esto siga subsistiendo porque es donde él obtuvo el beneficio. Pero en el juicio de amparo lo que va a hacer es que como va a analizar lo que hizo así donde está como lo va a analizar, porque según dijo que estaba mal, tiene que ver si efectivamente lo que hizo es decir, el juez de distrito, el tribunal colegiado van a estudiar si lo que hizo la autoridad responsable está pegado o no a la norma, a la constitución y a las leyes, ¿sí? Porque según el quejoso, dijo que no es así. Bueno, a fin precisamente, literalmente lo dice, de no violentar la garantía de audiencia, se le da vista al tercero interesado, ¿sale? Pero es para esa finalidad, para no violentar otro derecho humano a través del propio procedimiento de amparo. Oye, es que tienes esto, no sé, por ejemplo, ganó un juicio mercantil por millones de pesos, va. El quejoso dice, yo no estoy conforme porque el juez de origen conoció mal y valoró mal las pruebas. Perfecto. Ok, 100%, de acuerdo contigo. Pero entonces, yo quejoso no me peleo contigo ya tercero, me peleo con el juez que resolvió mi juicio mercantil. ¿Sí? Y como yo me peleo contigo precisamente sobre eso, sobre si tú, autoridad responsable, hiciste bien tu trabajo, ¿sí? Ahí es donde nosotros mandamos a volar al tercer interesado. ¿Sí?
no tiene ningún carácter. Es única y exclusivamente a efectos de proporcionar el derecho de audiencia. ¿Sale? No sé si hasta acá hay alguna duda. ¿No? Bueno, entonces con esta garantía de audiencia, ¿sí? Que se le da al tercero interesado para que no promueva un amparo sobre el propio amparo, ¿sí? Para eso es la que se le da vista al tercero interesado, y la propia ley de amparo te lo dice, es un elemento de la propia demanda. Me tienes que indicar quién es el tercero interesado para notificarlo y que manifieste y se defienda, porque al final del día el juez de distrito o el tribunal colegiado de circuito no se van a detener, ¿sí? Hasta que no considere que sea necesario otra revisión. Pero de buenas a primeras, con una revisión generalmente ya resuelven procedimientos de amparo. ¿Sale? Entonces ahí es donde está esta circunstancia del por qué es tan importante el tercer interesado, por tratar de ser una figura pues realmente de relleno, porque la pelea fue entre el juez y el quejoso, y esa pelea se trasladó al juzgado de distrito o en su defecto al tribunal colegiado de circuito. Ya se pegó, todo eso precisamente. ¿Sale? Ok, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno, ahora sigo explicando. El tercero interesado, al carecer totalmente de injerencia dentro del procedimiento de garantías, porque no tiene injerencia, sí, o sea, él puede solicitar, pero él en sí no es parte del procedimiento, ¿sale? Bueno, el tercero interesado, pues, precisamente puede pedir lo que quiera, y siempre y cuando esté apegado a derecho, obvio. Mientras no esté apegado a derecho, lo que haga el tercero interesado, pues, automáticamente no se le otorga validez, ¿sale? Ahora, se le da vista para que manifieste lo que su derecho de interés convenga respecto a la demanda de garantías, no sobre otra cosa, ¿sí? Entonces, como llegó o como apareció precisamente el tercero interesado, ¿sí? Solamente para efectos del juicio de amparo se le va a tener aquellos en los que la relación de origen en, o aquellos en los que en de relación entre el tercero y quejoso, ¿sí?, haya provenido, déjenme encontrar la fecha que ya perdí, de una cuestión derivada de algún tipo de procedimiento o de un procedimiento jurisdiccional. ¿Sí? Si no es de esa manera, si no es de esa manera, ¿sí?, no se puede crear precisamente, que me reviso la otra, no se puede crear de manera fehaciente esta conexión, ¿sale? Ok, ¿sale? Ahora, dentro de esta relación, el tercero interesado, ¿sí?, tiene facultades limitadas sobre ciertos aspectos, ¿sí?
¿Cuáles son esas pequeñas limitaciones sobre ese aspecto? Para que tú tengas esa calidad, debes encuadrar precisamente en lo que dice el propio artículo 5, fracción tercera. Debes de encuadrar totalmente ahí. ¿Vale? Si no encuadra, por ejemplo, en algunos de estos supuestos, pues no va a ser nunca un tercero interesado. O sea, nunca. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es que haya o no haya? En realidad no produce ningún efecto el que haya o no haya tercero interesado totalmente. A no ser que se haya ofrecido una prueba testimonial, y ahí sí a lo mejor se necesitará el testigo, pero eso es otra índole. ¿Sí? Para un rey, ¿sí? Para una cuestión así de este tipo, perdón, les dije rey, para una persona de este tipo, para un ser humano común y corriente, y en un juicio de garantías, recuerden que esta vinculación derivada precisamente de derivado de la violación a derechos humanos, ¿sí? El tercero, eh, pues no tiene nada que ver, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si las líneas estas fueran sólidas? ¿Qué pasaría si fueran sólidas? Pues técnicamente eh, se tendría que reanalizar el procedimiento, ¿sale? Para que entonces con se pueda crear. Espera, me voy al 4. Acá. Para que entonces se pueda crear un nuevo procedimiento, ¿sale? Entonces, teóricamente, el tercer interesado no tiene, para los efectos del juicio de amparo, un gran valor, ¿sí? Un valor netamente. Tampoco el Ministerio Público, ¿eh? Porque es el último que viene en la ley de amparo. O sea, tampoco es el que ustedes digan que el Ministerio Público, wow, no, o sea, vamos a ver al Ministerio Público de la Federación, un Ministerio Público de carácter federal, y no es así, o sea, no lo ven. ¿Por qué? Porque muchas veces el juez le da vista al Ministerio Público, pero este no dice nada. Dice, no, sin problema. Porque realmente no le interesa. ¿Sí? Entonces, digo, tampoco al tercer interesado. Muchas veces contestan o les llega la notificación, dicen, ah, perfecto, gracias, ya. Se la comió. ¿Sale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto del tercer interesado. Nada más, sí, para no dejarlo en indefensión, que es el elemento fundamental. No voy a dejar a nadie en indefensión. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas con esto? ¿No? Bueno, déjenme lo guardo. Y pasamos a una nueva. ¿Sale? A ver, ya analizamos las dos partes más importantes del juicio de amparo, que es la autoridad responsable, cuándo es autoridad responsable y cuándo un particular no es autoridad responsable. Ya vimos al quejoso de manera superficial, ya vimos al tercero interesado y de dónde se origina, y ya vimos bueno, todo lo relativo a terceros interesados. ¿Sí? Todo. ¿Sale? Bueno, ¿cuál es el siguiente punto en un juicio de amparo? Vamos a estudiar precisamente en este tercer momento, yo creo que ya cerraría con esto, dos figuras que son muy importantes, ¿sí?
Perdón, lo que le escribí mal. Tal vez, no lo sé, que ustedes ya hayan escuchado de alguna de ellas dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el efecto jurídico de ambas es, este es el efecto jurídico de ambas, ¿sí? Este es el efecto jurídico de ambas. En diferentes formas, de diferentes mecanismos, pero es el efecto jurídico. Ambas buscan precisamente que los juicios de amparo no tengan continuidad. ¿Vale? La diferencia entre ellos es el momento en el que se va a originar cada uno de ellos. ¿Sí? Esa es digamos que la única diferencia entre ambos. ¿Sí? Ahora, paso para acá. La improcedencia va a ser la primera de las figuras que vamos a estudiar. ¿Sí? Y nosotros, la vamos a definir, ¿sí? Como aquellos supuestos Eso es precisamente la improcedencia. ¿Sale? ¿Qué significa esto? La improcedencia se va a originar en el momento desde el inicio del juicio de amparo. No te va a tener ningún otro momento, ¿eh? O sea, no hay ningún otro momento en el que pueda existir la improcedencia. O sea, es en ese momento, desde el origen. Oye, es que no me afecta a derechos humanos. No procede amparo. Es improcedente el amparo. Oye, es que es en materia electoral. Improcedencia. Oye, es que todavía no acaba el anterior juicio de amparo. Improcedencia. Es un acto de la Suprema Corte. Improcedencia. Es un acto de la Cámara de Diputados funcionando como de manera interna. Improcedencia. Es contra reformas a la Constitución. Improcedencia. ¿Sale? O sea, ya desde el momento en el que se origina o nace el propio juicio, ¿sí? O va a iniciar el propio juicio de amparo, es ahí donde precisamente va a aparecer esta figura, antes de que nazca, concretamente. ¿Sale? Entonces, sí, nosotros vamos a descubrir, o vamos a analizar precisamente, que van a ser de esa manera. Espérenme, déjenme, voy a hacer dos cosas primero. Ya me equivoqué, no se preocupen. Voy a salvar esto de una vez. Voy a parar de compartir y voy a pasar a la ley de amparo. Okay.
El artículo 61 de su ley de amparo nos habla de los diferentes supuestos de improcedencia. No voy a leer todos, obviamente vamos a leer algunos. Ya lo vimos hace algún principio, pero ya no sale de manera genérica. ¿Sí? Esto yo no me dejen, ¿por qué? Porque ya les va a corresponder la otra materia. Ya no les quiero que entiendan, ¿sí? Que se fijen precisamente en los 4 primeros para que se den cuenta de en qué momento aparece la improcedencia. No se los voy a explicar, obviamente, qué significa cada uno, o les voy a dar la interpretación de cada uno. Simple y sencillamente lo que quiero es eso. Dice el artículo 61 que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 3. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. Y 4. Contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Sí? Son precisamente los casos en los que el juicio de amparo ni siquiera va a poder iniciar. ¿Sí? O sea, así de plano. No va a poder iniciar. No importa lo que hagan, no importa lo que suceda, no importa si llueva, truene, relampaguee, caigan centellas, se deshaga el mundo, baje Dios, no va a proceder el amparo. No procede, punto, se acabó. ¿Sí? No va a poder iniciar a la vida jurídica. ¿Sale? Regresamos a la... Vamos a ponerlo acá. Sí, yo sé que no se ve todo lo lejos. Esto es precisamente el sobreseimiento. ¿Sale? Ya, salvarlo una vez, no se va a olvidar. Ya. Esto es precisamente el sobreseimiento. Esto es el sobreseimiento, ¿sí? Un supuesto de ley por virtud del cual se termina un juicio de amparo, perdón porque lo partió, ¿sí? Sin decidir el fondo del mismo. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Significa que el juicio ya inició, ya dio vida, ya tiene continuidad, ya se desahogaron algunas etapas procesales. ¿Sí? Pero aparece algo que le impide continuar con la vida, con su existencia. Y derivado de ahí, de ese impedimento, el juicio se detiene y el juez o el tribunal lo tiene que acabar. Le dice al quejoso, ¿sabes qué? Hay un obstáculo jurídico insuperable que yo no puedo brincar, ¿sí? Porque por eso es un obstáculo jurídico insuperable, no lo puedo brincar. Si lo brinco, lo intento brincar, lo demás es ilegal. Como existe entonces, en ese momento, acabo el juicio, no importando, no me importa, me pongo en un rábano, ¿sí? Literalmente, el fondo del asunto. Si ganas o pierdas con la determinación, ese no es mi problema, ya se acabó hasta ahí el juicio de amparo. ¿Sale? Pasamos entonces al artículo 63, que es el sobreseimiento. ¿Sí? Quejoso se desista de la demanda o no la ratifica en los casos en que le establece este requerimiento. Eso es precisamente dos momentos diferentes, el desistimiento
quiere decir que ya avanzó el juicio y ya no lo quiero. Y la ratificación es al inicio. Oh. No la no acreditación de los edictos. Bueno, el quejoso fuera durante el juicio. Bueno, ahí sí ya que se le va a poder hacer, ¿no? Ya se murió. No existe el acto reclamado, obvio. Sí, pues si no hay acto reclamado, ¿para qué pides amparo, no? O sobrevenga alguna causal de improcedencia. ¿Sale? Esas son las razones de la improcedencia y el sobreseimiento. ¿Sale? Muy bien, chicos. Hasta aquí le dejamos el día de hoy. Nos estamos... ¿tienen alguna duda? ¿Todas? Bueno, chicos. Si no tienen dudas... dice que... Anet, ok, Anet, ya te leí, gracias. Muy bien, chicos, de mi parte es todo. Nos estamos viendo entonces el día martes de la semana que viene. Sí, y retomamos precisamente estas partes de estos temas, ¿sale? Cuídense, pórtense mal, no den mucha guerra. Bye.